Bueno, entonces continuamos con la República. Este periodo, que estamos aún dentro de la época arcaica, ¿cierto? Y en este proceso de transición a la época clásica, comienza en virtud de ciertas pretensiones que tenían los plebeyos. Los plebeyos, a diferencia de los patricios, carecían, ¿cierto?, de la ciudadanía romana. Los patricios eran, pertenecían a las antiguas familias romanas, estaban agrupadas en gen y eran ciudadanos, considerados ciudadanos romanos. Por lo tanto, ellos tenían todos los derechos que el derecho civil podía entregarle a los ciudadanos romanos. Los plebeyos no gozaban de estos beneficios. Sin embargo, aún siendo considerados extranjeros, eran necesarios para la defensa de la ciudad de Roma. Es así que los plebeyos comienzan a hacer presión a través de huelgas militares y secesión, logrando entonces conseguir finalmente integrarse en la República. Es así que aquí vamos a ver esta lucha de clases que va a significar entonces la adquisición de determinados derechos para los plebeyos, entre ellos la publicación del derecho, es decir, este derecho civil que solamente era aplicable para los romanos y conocido de forma privada por los pontífices, es finalmente publicado y conocido por todos. Además, se les autoriza el matrimonio mixto y naciendo además con esto, ¿cierto?, una nueva clase social y nuevos cargos públicos, porque también se otorgan ciertas magistraturas, aparte de la ciudadanía, a estos plebeyos. Surge entonces una nueva aristocracia como clase social, una aristocracia patricio-plebeya, en la cual se van a nombrar nuevos magistrados también dentro de nuevos cargos públicos, que son denominados magistrados republicanos. Se fija como fecha fundante de la República el año 367 a.C., cuando se otorga en este periodo un poder supremo tanto a un patricio como a un plebeyo. Esto se conoce como magistratura dual, es decir, van a haber dos personas, ¿cierto?, en el poder, magistratura dual, un patricio y un plebeyo. Aquí surge también una nueva constitución, que es la constitución patricio-plebeya, que tiene ciertos elementos, como por ejemplo, le va a entregar potestas a los magistrados, potestas estas conocidas como la fuerza socialmente reconocida, le va a entregar autoritas al Senado, reconociendo, ¿cierto?, las autoritas como aquel saber socialmente reconocido, y las majestas al pueblo. Entonces vemos que aparece durante la República una división de facultades o una división de poderes que va a permitir, ¿cierto?, que exista un control sobre quienes ejercen el poder máximo o este imperio dentro de Roma, que antes no existía porque los reyes eran los que tenían el imperio, es decir, tenían todos los poderes, ¿cierto?, religiosos, sociales, ¿cierto?, sobre Roma. Ahí vemos entonces cómo surge esta constitución patricio-plebeya que concede los derechos necesarios para los plebeyos para poder participar en la vida social y política de Roma. Estudiaremos entonces esta estructura social que es consecuencia de esta constitución patricio-plebeya. La estructura social de la República divide los poderes en tres. Encontramos al Senado, encontramos a los magistrados y encontramos al pueblo romano. Estudiaremos en primer caso al Senado. El Senado es aquel que está formado por 300 patres. Entre ellos, ¿cierto?, se escoge, o ellos ayudan a escoger, ¿cierto?, al magistrado. El cargo del senador es vitalicio, sin embargo no es hereditario, y los senadores poseen autoritas.
como ya lo habíamos señalado. ¿Cuál es la misión del Senado? El Senado le entrega consejos, ¿cierto? Da consejos mediante dictámenes llamados senatus consulto a la oratio, es decir, a las preguntas de los magistrados. ¿Bien? Por lo tanto, ellos intervienen, ¿cierto?, directamente en ciertas decisiones de los magistrados. También intervienen en la designación de gobernadores de provincia, que son denominados promagistrados, también en las decisiones de las relaciones internacionales, en los contratos públicos, en casos de emergencia. El Senado también es el que nombra, ¿cierto?, al dictador, y también el Senado es el encargado de controlar las gestiones de los magistrados tras el cese del cargo. ¿Cuál es la importancia del Senado? Su influencia da a la República un sello oligárquico, es decir, que solamente cierta clase social es la que domina o la que decide dentro de Roma. Y en este caso son los senadores, porque son hombres de prestigio. Luego estudiamos entonces las magistraturas romanas, o lo que llamaremos magistrados. Cuando hablamos de magistrados tenemos que tener claro que tanto el cónsul, el pretor, el cuestor, el edil y todos los que aparecen, ¿cierto?, en esta lámina que les estoy presentando son magistraturas, es decir, son magistrados, sino que tienen distintos nombres en razón de las facultades o de la posición que ellos tienen o que ejercen dentro de Roma. Los magistrados son quienes gobernaban la ciudad, poseían un poder militar, promulgatorio y judicial, es decir, el poder coercitivo, el jus edicendi y la jurisdicción. Características generales de las magistraturas. En general, ¿cierto?, las magistraturas poseen imperium. Esto significa que tienen un poder indiviso, originario, perpetuo e ilimitado. Este poder, sin embargo, va a ser atenuado por el control que realiza el Senado sobre los actos de los magistrados, es decir, es atenuado por las autoritas del Senado y además también por las majestas del pueblo romano. Más aún, dentro de la ciudad, en tiempo de paz, ¿cierto?, se ve mucho más fuerte el control que hace el Senado y el pueblo sobre las decisiones del magistrado, lo que se denomina imperium domi. Es decir, cuando el magistrado está dentro de la ciudad de Roma, hablamos de un imperium, es decir, tiene un imperium que es perpetuo, ilimitado, indiviso y originario, pero que se denomina imperio domi porque se encuentra dentro de la ciudad. Cuando está fuera de la ciudad de Roma, por ejemplo, en el caso de una guerra, este imperium se vuelve pleno, es un imperium militae. También se puede usar este imperium militae dentro de Roma, en el caso de que exista alguna emergencia o alguna conmoción interna, previo consejo, por supuesto, del Senado. O también se utiliza este imperium militae cuando se recibe en la ciudad de Roma a un general victorioso. ¿Cuáles van a ser las características del imperium? El imperium habíamos señalado, ¿cierto?, que es originario, y esto significa que no deriva del magistrado que lo propone ni del pueblo que lo proclama. Lo crea el mismo magistrado, ¿cierto?, sobre él mismo, lo que se denomina homo novus, y esto se conoce como el acceso al imperio, es decir, el magistrado que es nombrado accede al poder. El propio magistrado va a establecer una rogatio, ya con la cual va a pedir ser colocado en el poder. Se crea con esto una lex de imperio y se coloca esta lex de imperio
esta ley de imperio, ¿cierto?, se coloca a votación de una asamblea popular, es decir, se le da a conocer esta rogatio que tiene el magistrado, esta petición que está haciendo el magistrado de ser nombrado como tal, se coloca en conocimiento del pueblo romano a través de una asamblea popular, y el pueblo, ¿cierto?, va a dar también su opinión y con ello se podrá acceder al poder por parte del magistrado. Además, el imperium es ilimitado. Esto significa que a pesar de establecerse dos tipos de pretores, porque habíamos señalado que durante la República nacen, ¿cierto?, las magistraturas patricio-plebeyas, a pesar de haber dos pretores o dos magistraturas, que son una patricia y una plebeya, el imperium no se divide en dos, el imperium es ilimitado en cada uno de estos magistrados. Sin embargo, entre ellos, entre estos pretores, va a existir el derecho o la facultad recíproca del veto, es decir, podrán vetar sus decisiones uno al otro. Para poder evitar este veto, los pretores se consultaban previamente respecto a la toma de decisiones que iban a hacer, ¿cierto?, cuando estas eran importantes, y esta consulta que se hacían uno al otro los llevó finalmente a llamarse cónsules. Y por eso que nace la palabra cónsul, porque entre ellos se consultaban antes de tomar una decisión para evitar ser vetados por el otro magistrado. Esto ocurre siempre fuera de Roma, en los casos de guerra, por ejemplo, y esta magistratura, los cónsules, duraban 1 año en su cargo. Un tercer pretor, una tercera magistratura que vamos a encontrar aparte de la magistratura patricio y la magistratura plebeya, vamos a encontrar al pretor urbano. Este pretor urbano es aquel que se desarrolla, el que tiene el poder dentro de la urbe, es decir, dentro de la ciudad de Roma. Y este va a tener un imperio pero sin veto. Él ejerce la jurisdictio, es decir, él decide o interviene activamente en la regulación de los litigios jurídicos. Se denomina colega menor de los otros dos cónsules, ¿cierto? Y también dura en su cargo 1 año. En el año 242 a.C. se va a crear otra magistratura que es el pretor peregrino, y este va a ser un colega del pretor urbano, y se le va a conceder, entre ellos se va a conceder el derecho a veto recíproco. También la duración de esta magistratura es de 1 año. Además encontramos la situación del dictador, que el dictador va a ser nombrado previo senatus consultum ultimum ante una conmoción bélica o revolucionaria, y se ejerce en este caso lo que es el imperium militae, el cual solamente va a durar en el cargo hasta 6 meses. Después vamos a ver ciertas magistraturas sin imperio, ahí las podemos ver en el dibujo, que solamente poseen potestas, no imperium, y son concretas y limitadas. ¿Por qué limitadas? Porque se refieren a ciertas cosas que van a regular. Por ejemplo, los censores, que duran 5 años en su cargo y tienen el control de la conducta de los ciudadanos romanos. Los ediles curules, que se preocupan de la vigilancia. Los cuestores, que se encargan de administrar el tesoro público. Además, vamos a encontrar ciertos poderes creados por los plebeyos durante el periodo pre-republicano, como por ejemplo los tribunos de la plebe, que tienen la facultad de la intercesio. Esto es poner sus cuerpos en defensa de un plebeyo amenazado por una decisión de un magistrado. Es una especie de veto que va a tener este tribuno de la plebe. Además de ciertos ediles plebeyos que se preocupan de la vigilancia del trigo, que también es un tipo de magistratura plebeya. Las magistraturas son honores y no funciones, y se desempeñan por lo tanto de forma gratuita. No existe subordinación entre ellas y se van a distinguir por prestigio y dignidad, que significa que entre ellos el cónsul no manda al pretor, el pretor no manda al cuestor, sino que son independientes y se basan en el prestigio y la dignidad de cada una de ellas.